Paz de Cristo, Iglesia de Huamantla, le damos gracias a Dios por la vida y por la salud de cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor y es motivo de tener una vida de agradecimiento, que tú y yo estemos vivos y no solamente eso, sino que con la vida que Él nos da, nos permite tener salud. Es motivo de agradecimiento, es motivo para vivir agradecidos con Él en todo tiempo, hermanos. Le damos gracias al Señor porque seguimos teniendo la buena noticia que todos se encuentran bien en general, se encuentran bien de salud, y le damos gracias al Señor porque también siguen haciendo su reunión en casa, su altar familiar. Y mire, hermano, si tienes algún amigo, si tienes alguna visita, convierte tu reunión en una célula de alcance, en una reunión de alcance, conviértelo en una célula de multiplicación, hermano, para extender el reino de nuestro Señor Jesucristo. Procura eso, convierte tu reunión familiar en una reunión de alcance, en una célula de multiplicación para adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a meditar en el tema de esta semana y te voy a pedir que me acompañes a hacer una oración para presentarle esta palabra a Dios. Dispón tu corazón, permite que Él toque tu mente, que toque tu corazón, que toque toda tu vida. Quizá hoy sea transformada por completo. En el nombre de Jesús, Padre del cielo, te alabamos y bendecimos tu nombre. A ti te damos honra y te damos gloria y agradecemos, Padre del cielo, el favor de la vida que tú nos brindas a cada uno de tus hijos, Señor, a nuestros amigos, a los familiares, a los parientes, Padre del cielo. Gracias, Señor, en tus manos nos encomendamos. Aquí estamos, Señor, y te rogamos, Padre del cielo, que tú hables a través de este mensaje, Señor Jesucristo. Que tú, Padre Santo, a través de tu palabra, Señor, a través de mi boca, Padre eterno, permitas que este mensaje llegue a tu pueblo para edificación. Que llegue, Padre Santo, para que tu cuerpo se fortalezca, para que tu cuerpo, Señor, crezca y te glorifique solo a ti, Señor Jesucristo. Bendice este mensaje, te lo presento para que tu pueblo medite en él y lo ponga por obra en su vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Espero que ya tengas lista tu Biblia, que la tengas a la mano. Acompáñame y ábrela allá en Santiago capítulo 3, vamos a leer solamente 2 versículos. Santiago 3, versículos 5 y 6. ¿Ya lo tienes, hermano? Dice así, Santiago 3, versículos 5 y 6. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Gloria a Dios, hermanos. Palabras muy fuertes que usa el apóstol Santiago. Habla del infierno, habla de que la lengua es un miembro pequeño, pero que contamina el cuerpo. Y puede ser literal, también puede ser simbólico. La lengua, si no la usamos correctamente, contamina nuestro cuerpo y contamina también el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que nosotros como iglesia somos el cuerpo y nuestro Señor es la cabeza. Entonces, envuelve grandes cosas, hermanos, pero vamos a meditar usando este texto como base y te voy a pedir que tengas a la mano tu Biblia dispuesta. Vamos a meditar algunos pasajes, algunos versículos en el libro del Éxodo. ¿Sí? Mira, hermano, todos conocemos y hemos sabido de la libre expresión, que a grandes rasgos quiere decir que tú y yo podemos expresarnos con libertad. Podemos hablar con libertad. Nada ni nadie puede silenciarnos, puede evitar que nosotros digamos lo que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos. Es real y en esta sociedad actualmente está vigente. Es algo que se aplica, ¿sí? La libre expresión. Porque de verdad,
Somos libres, hermanos, hablando socialmente, en términos sociales, en términos humanos, somos libres. Y en lo personal, pues claro, somos libres, no vivimos en prisiones, no vivimos aprisionados de alguna manera ideológica, de una manera social, no vivimos aprisionados, hermanos, vivimos libres y podemos expresarnos con libertad, ¿sí? Eso es en esta área humana, hermanos. En lo espiritual, por supuesto, también tenemos libertad. La palabra de Dios dice que a los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha dado el poder. A los que hemos creído en su nombre, Él nos ha dado el poder de ser hechos sus hijos. Y eso también, hermanos, espiritualmente, como cristianos, nos da libertad, hermanos. ¿Sí? Existen estilos de vida. Existen costumbres, hermanos, según los países, según las razas, incluso según las religiones. Existen estilos y formas de vida. Cosas, hermanos, cosas que nosotros tenemos inculcadas, arraigadas, ya sea por el país, ya sea por la familia, ya sea por la región en donde vivimos. Hay cosas que nosotros tenemos en nosotros, que forman parte nuestra, ¿sí? Y esto quiere decir, hermanos, que necesariamente tenemos hábitos, tenemos formas de decir las cosas, formas de expresarnos, y hasta cierto punto es correcto, está bien, porque forma parte, te digo, de nosotros. Hay cosas que están determinadas por esta situación que te digo, por los países, por las regiones, por las familias, por las costumbres, etcétera. Pero hay otras cosas, hermanos, que no dependen de eso. Hay cosas que son de dominio universal, de conocimiento público, universalmente, o sea, en todas partes se hace por igual, independientemente al país o a la religión, a la familia o a las costumbres, independientemente a eso, hay cosas que se hacen de manera universal y aplican en todo lugar, aplican a todas las personas, hermano, y aplican en cualquier época de la historia, en cualquier lugar del mundo. Pero sobre todo, hermano, quiero hacerte este énfasis. Aplican en cualquier época de la historia a todos los seres humanos. Porque existen ideas, hermanos, existen ideas que sostienen que hay cosas, ¿sí? Hay ideas. Hay personas que tienen estas ideas, que hay cosas que no aplican en la actualidad, que en esta época actual a nosotros como cristianos no aplican. ¿Sabes por qué? Porque dicen que están en el Antiguo Testamento, que son de la ley de Moisés. Hay cosas que muchos cristianos, mucha gente no las vive en la actualidad o dice que no las vive porque corresponden a otra época, a otra generación de hombres y mujeres. Y es una equivocación pensar eso, porque recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, penetra hasta llegar a los huesos, a las coyunturas y distingue lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, hermanos, creer y sostener que existen cosas que no nos aplican en la actualidad es una idea equivocada, sobre todo para el cristiano, hermanos, por el simple hecho de decir que están en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, yo mencioné a este sermón, a este mensaje, el poder de la lengua. ¿Por qué, hermanos? El poder de la lengua, lo leímos en Santiago. ¿Por qué, hermanos? En el Antiguo Testamento, conoces la historia del pueblo de Israel y te voy a hablar acerca de la murmuración. Y eso aplica, hermanos, en nuestra vida actualmente. Aplica en nuestra era, hermanos. Le aplica, azota, golpea a las iglesias en la actualidad, pero sobre todo al individuo, al fiel, al creyente. Lo golpea, lo azota, la murmuración. Y claro que aplica, hermanos. Por eso te mencioné, alguien puede decir, no, eso no aplica porque es del Antiguo Testamento, eso lo hizo el pueblo de Israel cuando Moisés lo sacó de Egipto y lo llevó por el desierto. Alguien puede decir que por eso no nos aplica, como lo dicen para otras cosas, por eso también alguien puede decir que esto aplica, o más bien no aplica
Eso de la murmuración no le aplica a la iglesia, a mí no me corresponde, hermanos. Pero mira, si tú lees la Biblia, ahí en el libro de Éxodo, hermanos, en el libro de Éxodo, por lo menos, hermano, te voy a dar las citas de por lo menos 4 ocasiones en las que el pueblo del Señor murmuró. ¿Sí? Espero que tengas papel y lapicero para que escribas estas citas que están en el libro de Éxodo. Fíjate, número 1. En Éxodo capítulo 14, versículo 11 y 12. Fíjate lo que dice. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que murmuramos, en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Cita número 1. El pueblo habló, murmuró. Cita número 2. Éxodo 15, versículo 24. Éxodo 15, 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Sigue leyendo, es la segunda cita. Cita número 3. Éxodo 16, versículos 2 y 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían, ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas. Conocen la historia. Éxodo 16, versículos 2 y 3. También en el 7, hermanos. También en el 7. En el versículo 7 se constata, hermanos, dice, y a la mañana veréis la gloria del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor. Ahí lo constata, hermanos. Te voy a dar una más. En el capítulo 17, versículos 2 y 3 dice así, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Insisto, alguien puede decir que esto no le aplica a la iglesia ahora porque esto es de la ley de Moisés. Son eventos previos antes de que el Señor le dictara leyes a Moisés. Son momentos, circunstancias, eventos que suceden poco antes, ¿sí? Entonces, esto dicen que también está en la ley de Moisés y que por eso a la iglesia no le aplica, pero sí le aplica, hermanos. El asunto aquí, hermano, con la murmuración del pueblo, presta mucha atención y considéralo, hermano. El asunto con la murmuración no es si se dice la verdad o si se dicen mentiras. El asunto con la murmuración, hermanos, no es si se tiene la razón o no se tiene la razón en algún asunto, hermanos. Ese no es el detalle con la murmuración, hermanos. El asunto simple y sencillamente es que no debemos hacerlo. El pueblo no decía mentiras de Moisés. El pueblo no decía cosas inciertas con lo que estaba sucediendo. Sí, realmente pasaban sed, pasaban hambre, estaban sufriendo en el desierto, sí. Es real, hermanos, pero ese no es el asunto, si el pueblo decía la verdad o no, si el pueblo tenía la razón o no, hermanos. Aquí el gran problema, lo que molestó al Señor, es que el pueblo hablaba, murmuraba y no lo tenía que hacer. ¿Sí? Éxodo 32, versículo 28 y versículo 35. Fíjate cómo dice Éxodo 32, versículos 28, dice así, y los hijos de Leví hicieron conforme a lo dicho de Moisés,
Y los hijos de Leví, lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Desobedecieron. Versículo 35, y el Señor hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Desobediencia, hermanos. El problema no es si nosotros tenemos la razón en lo que decimos. El problema no es si decimos la verdad o decimos mentiras. El Señor no nos va a premiar por eso. Eso no lo premia el Señor. Al contrario, acabamos de leer, al Señor le desagrada y tiene un pago para eso. ¿Sí? Lo que te estoy diciendo, hermano, no es que Moisés fuera intocable. En la actualidad, no es que un pastor sea intocable, sea inalcanzable, no es que alguien sea inaccesible. Porque conocemos la historia de Moisés y a él se le acercó su suegro y lo aconsejó. Le dijo con sabiduría, claro, hablamos de un hombre que temía al Señor, era temeroso de Dios y con buenos argumentos, con temple, con sabiduría, se acercó a Moisés y le dijo, ¿sabes qué? Estás haciendo mal esto, estás haciendo mal aquello. ¿Por qué no delegas las tareas? Tú te vas a acabar, te vas a cansar. Delega tareas. Divide el trabajo para que no toda la carga sea sobre ti. Este pasaje que está en Éxodo 18, versículo 19, nos muestra cómo Jetro, como lo traduzcamos al español, como lo quieran pronunciar, su suegro le habla con sabiduría y pues para hablarle tiene que estar cerca de él. Entonces con esto te digo que un pastor, alguien, no es inaccesible, no es inalcanzable, no es intocable. Pero bueno, habría que tener este factor, ¿sí? De estar en comunión con Dios para hablar con sabiduría, para hablar en un momento adecuado, en un momento preciso y delante de, no atrás ni a las espaldas. Jetro no dijo de Moisés cuando él no lo escuchaba, le dijo de frente, le dijo a él, no lo consultó con el pueblo. La murmuración, hermanos, Moisés lo dice. En realidad, el pueblo hablaba contra Dios. No es que Moisés fuera perfecto o no se pudiera equivocar y así poderlo criticar y poder hacerle observaciones de lo que hacía. Éxodo capítulo 16, en el versículo 7, en la parte B, te voy a leer todo el 7, pero en la parte B es donde dice Moisés, desde el 6, dice, entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana verán la gloria del Señor, porque Él ha oído sus murmuraciones contra el Señor. Porque nosotros, ¿qué somos para que ustedes murmuren contra nosotros? ¿Qué somos? ¿Qué es un pastor? ¿Qué es un siervo para hablar contra él? ¿No creemos que un pastor, que un siervo lo coloca Dios? Entonces, ¿por qué hablar contra él? En realidad lo que podamos llegar a decir es contra el Señor. Es Él quien hace las cosas, hermanos. No es que uno se esté zafando o disculpando. No, hermanos. Pero cuando el pueblo habla, cuando la multitud murmura y cuando no es de frente, en realidad es contra Dios, contra quien se habla. Nosotros bendecimos la vida de una hermana que la semana pasada yo no estaba, yo no sé si, bueno, el Señor así lo dispuso que yo no estuviera, pero una hermana, y bendecimos su vida de verdad porque ella obró correctamente, hizo bien. Ella vino porque tenía algunas dudas y sí tenía alguna idea
acerca de una palabra, de un mensaje que dimos un domingo, y dijo que ella no estaba de acuerdo, no le gustaba que habláramos de cierto tema, pero no fue y lo contó con alguien. Ella vino a la casa pastoral, hermanos, les digo la verdad delante de Dios, y bendecimos su vida porque no pecó, no ofendió a Dios. Ella vino y la trató la hermana Lucy, ella la atendió y le resolvió la duda. Y pues bueno, entre otras cosas, pues básicamente le dijo que nosotros no podemos predicar de acuerdo a su merced, no podemos predicar de acuerdo a lo que les guste o no les guste. Y Lucy aclaró la duda, Lucy disipó las ideas que había, las disipó y las dejó con claridad, ¿sí? Y pues esto es testimonio de lo que es correcto delante de los ojos de Dios, no ante nosotros, hermanos, no ante un pastor, porque como dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer, ¿nosotros qué somos? ¿Quiénes somos, hermanos? La murmuración, en realidad, es en contra de Dios. Apúntalo, Éxodo 16, versículo 7. La murmuración, hermanos, lleva a la desobediencia. Busca ahí en Éxodo, ahí mismo en el capítulo 16, en el versículo 20. Fíjate lo que hace el pueblo. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Dos aspectos ahí, ¿sí? La murmuración lleva a la desobediencia, porque la murmuración es el manifestar inconformidad, desacuerdo. Lleva a la desobediencia, y aquí está, el pasaje habla de el maná que Dios le envía al pueblo, pero aquí claramente muestra que el pueblo desobedeció y apartaba pan para otro día, y el Señor ya había dicho que no lo hicieron, hasta les había dicho que se les iba a echar a perder, que no guardaran, y ellos desobedecieron. Otro aspecto muy importante, Moisés se enojó. Si alguien pensaba que un pastor no se debe enojar, no se puede enojar porque entonces no anda en santidad, o no se puede enojar porque no tiene el Espíritu Santo, más bien porque tiene el Espíritu Santo, no se puede enojar y que más bien todo lo debe soportar, todo lo debe aguantar insolencias, que alguien sea testarudo, debe aguantar que alguien sea irreverente y no se debe enojar. Hermanos, Moisés se enojó contra el pueblo porque desobedeció, no porque lo haya desobedecido a él, sino porque desobedecieron al Señor. Esa fue la molestia primeramente con Moisés. Primeramente se molesta él, después se molesta el Señor. Bueno, más bien ya estaba molesto, yo creo, desde el momento en que vio las desobediencias del pueblo. Un hombre de Dios, claro que se puede enojar, claro que se puede molestar. ¿Por qué? Pues porque ve la desobediencia del pueblo. Ve, ciertamente no sabe si hablan, porque en la mayoría de las ocasiones se hace a espaldas o escondidas, o en la comida, ¿sí? Alrededor de las ollas, como en Egipto. Ahí se murmura del pastor. Pero si hicieran, hermanos, como les comento, de nuestra hermana, no puedo decir su nombre, para proteger su identidad y no hacerlos pecar a ustedes, hermanos. Pero si hicieran como ella hizo, es real, hermanos, no lo estoy inventando. Si vinieran y dijeran y preguntaran, hermanos, sería otro cantar, sería otra situación. No habría molestia, ni de parte de los pastores, ni de parte de Dios, hermanos. No existiría. Porque además de llevar a la desobediencia, hermanos, tiene consecuencias. En el libro de Números, se narra la historia de cuando también murmuraron contra él los hermanos de Moisés. Su hermana y su hermano murmuraron contra él, hablaron de él porque había tomado una esposa que según a sus ojos no era correcto. Murmuraron contra él y si sabes, si has leído, si no, búscalo ahí en el libro de Números capítulo 12, ¿sí? Hablaron de Moisés y su hermana se llenó de lepra,
Pero mira, aquí el asunto, te vuelvo a decir, el asunto no es si hubieran dicho verdades o mentiras de Moisés. Dijeron la verdad. Tomó una mujer cusita, una mujer que no era del pueblo de Israel. Sí, era verdad. Pero el asunto no era si estaba bien o si estaba mal, si era correcto o incorrecto. El problema simple y sencillamente era que tenían que cerrar la boca, no murmurar. Quizás si se lo hubieran dicho de frente a Moisés y expresado y tratado de otra manera, hubiera sido algo diferente y no se hubiera llenado de lepra. ¿Sí? Si dejamos al Señor, la desobediencia nos lleva a alejarnos de Dios, aunque pensemos que estamos cerca de Él, hermanos. Si dejamos al Señor, Él nos dejará, Él nos quitará su favor. Busca en el primer libro de las Crónicas de los Reyes, primero de Crónicas, perdóname, primero son libros, primero de Crónicas, capítulo 28. Primero de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Fíjate lo que dice así la palabra de Dios. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, le hallarás, mas si lo dejas, Él te desechará para siempre. Espero que hayas puesto atención a lo que dice este mensaje. El Señor escudriña los corazones de todos, de los antepasados y de los que vivimos en el presente. Escudriña los corazones y entiende todo intento de los pensamientos, hermano. ¿Crees que no aplique porque es del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento? Me gusta decirle viejo porque así hay quienes le dicen el del Viejo Testamento. ¿Crees que no aplique a la iglesia de la actualidad porque está escrito para el pueblo de antes? Ya te dije, la palabra de Dios es viva y eficaz. Tú y yo como cristianos somos pueblo adquirido por Dios. Somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Entonces, ¿nos aplica o no nos aplica la palabra de Dios, hermanos? Si dejamos al Señor, y desobedecer es una forma de dejarlo de lado, o como se dice en la actualidad, de dejarlo en visto, es una forma de dejarlo en visto, el Señor nos va a dejar y va a quitar su favor de nosotros, hermanos. Éxodo 13, 17, este pasaje pequeñito, a mí me gusta mucho, hermanos. Cuando yo lo leí, dije, Señor, eres tan bueno que si aplica en aquel entonces, claro que me aplica en la actualidad. Busca qué dice rápidamente Éxodo 13, versículo 17. Presta atención. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. El Señor cuando los saca de Egipto, los libra, los lleva por un camino, fuera del peligro, fuera de la servidumbre, fuera de la guerra, fuera de la lucha, lejos. ¿Sí lo entendiste? Otra vez, luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de los filisteos, por el camino de la tierra de los filisteos. Estaba cerca, dice aquí, dijo Dios, pensando en su pueblo, pensando en ti, pensando en mí, dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se regrese a Egipto. Este pasaje me gusta mucho porque claramente el Señor, desde que nos da libertad, desde que tú y yo lo aceptamos, hermanos, el Señor nos da libertad, desde ese momento Él nos libra, desde ese momento nos libra de caminos de perversión, de
caminos de enfermedad, de caminos de escasez, de caminos de contiendas. Nos libra. Dice que el Señor nos lleva por ahí para que no nos acordemos de nuestra vida pasada y nos regresemos. Medita en este pequeño versículo, hermano, y aplícalo en tu vida. Desgraciadamente, como el pueblo de Israel, a veces somos nosotros los que provocamos alargar el camino en el desierto. El Señor los libró desde que los sacó de Egipto. No permitió que pasaran por esta tierra del enemigo eterno del pueblo de Israel. No permitió que pasaran por ahí, pero el pueblo persistía en desobedecer, en murmurar, en hablar. Y solos cayeron en contienda, en muerte, en enfermedades. Y el Señor les dice en una ocasión, dice, yo no voy a permitir que esas enfermedades que yo mandé para Egipto, no voy a permitir que les toquen a ustedes. Gloria a Dios. Medita en esto. Hay solución, hermano. Hay solución. Ahí mismo en Éxodo 15, versículo 26, escucha lo que dice. Y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti. Es lo que te acabo de mencionar. Apúntalo, subráyalo si tienes ahí tu Biblia. Desde el principio, desde que tú aceptaste a Cristo, hermano, el Señor te libró, te llevó, te mostró, te llevaba por otro camino. Pero si nosotros hemos persistido en otra cosa, pues el Señor nos va a dejar. Él dice aquí que si guardamos sus palabras, Él no va a permitir que lo que le sucedió al pueblo de Egipto nos suceda a nosotros. No le sucedió eso al pueblo de Israel, pero el pueblo persistió y le sucedieron otras cosas. Esto es lo mismo que se dice en Hebreos, capítulo 3, versículo 15. Hebreos 3, versículo dice, entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? A ver, hermano, esto es del Nuevo Testamento. Si hay alguien que diga que lo anterior no nos aplica porque es del Antiguo Testamento, que es de la ley, pues a lo mejor esto tal vez le convenza porque es del Nuevo Testamento. Es lo mismo. Son paralelos, quieren decir lo mismo. Éxodo 15, 26 y Hebreos 3, 15. Hermanos, el poder de la lengua suele enfocarse en el alcance, en el daño y en la destrucción que puede tener hacia los demás. Para eso se usa este texto de Santiago 3, versículos 5 y 6. Para esto se usa el poder de la lengua. Con la lengua destruimos, lastimamos, herimos a nuestros semejantes. Suele enfocarse en eso, en el alcance, la destrucción, la desgracia que impacta a nuestros semejantes, hacia los demás. Pero tristemente, hermanos, por comodidad se llega a omitir, se deja de lado y no se ve que el daño comienza en uno mismo. Si no controlamos nuestra lengua, si no sabemos dominarla, si no sabemos manejarla, el daño, el estrago comienza en uno mismo. No en la iglesia, comienza en uno mismo. El Señor no es ciego
y tampoco sordo. Entonces, hermano, yo te invito que busques la llenura del Espíritu Santo para que puedas tener dominio propio, para que puedas dominar la lengua, para no hablar, para no murmurar, en el nombre de Jesús. Deseamos que el Señor los siga bendiciendo, hermanos. Si tienen visitas, oren, muéstrenle cómo se reúne una ofrenda, muéstrenle y explíquenle qué es y para qué es. Muéstrenle, enséñenle cómo se ora, ministrenlo y despídanse, ¿sí? Con la ayuda de Dios nos estaremos viendo el próximo domingo a las 11 de la mañana. Los esperamos. Si tienen una visita ahí en casa, invítenlo, tráiganlo y también aquí oramos por ellos. En el nombre de Jesucristo. Vamos a despedirnos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga, hermanos. Saludos y bendiciones a todos.